Buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos vea, donde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. ¿De qué se trata? Precisamente, la Biblia. Enseñanzas bíblicas que traen una enseñanza de vida para aquellos que quieran aceptarla. No es obligación hacerlas, creerlas, oírlas, pero están para enseñanza. El que quiera aprender quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo, de qué se trata la salvación, de qué manera podemos estar comunicados espiritualmente con Dios, porque pues en la vida trabajamos, comemos, vivimos, compartimos con la familia, con los amigos, con lo que sea. Es la parte humana, la parte del ser humano, la carne, el cuerpo. Pero somos cuerpo, alma y espíritu, o cuerpo, espíritu y alma, como usted lo quiera ver. Entonces la parte espiritual es la que nosotros tratamos de, pues, hacer notar que es muy importante lo espiritual, así como la Biblia lo hace ver, como nos lo enseña, que lo terrenal, lo material, luego el cuerpo, aquí se queda. ¿Qué es lo que es eterno? Lo espiritual. ¿De qué se trata? Bueno, estamos viendo el libro de Romanos, trae varias enseñanzas espirituales para la vida diaria, el comportamiento que debe tener cada cristiano, cada seguidor de Cristo, la preparación para aquellos que quieren conocer más la palabra de Dios, que por qué decimos los salvos que somos, los cristianos que somos salvos, pues porque la Biblia no lo dice de esa manera, ¿verdad? Entonces la enseñanza que traemos no es impositiva, no es autoritativa, es sugestiva. Si usted quiere, si a usted le place, si a usted le gusta, si usted cree que hay un Dios, si usted le cree a Dios que envió a su Hijo, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Pues Cristo Jesús es el medio que usó el Padre para darnos vida eterna. ¿Por qué? Porque la humanidad perdió por la desobediencia de los primeros padres humanos todo esto. Y Dios en su misericordia, Él ya sabía que todo lo que iba a pasar y el plan que Él tenía, el plan principal, el único plan que tiene, es el plan de darle a la humanidad la oportunidad de reconciliarse con Él de la manera espiritual. Por eso continuamos con la enseñanza de Romanos, deseándoles que tengan buen día, buenas tardes, buenas noches, que esta Navidad se la pasen muy bonito con la familia, compartiendo, pero también reflexionando acerca de qué celebramos. ¿Qué celebramos la Navidad? No, repito, ya lo he dicho, lo repito, no es el arbolito, no es Santa Claus, no son los regalos, no es la comida, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, que viene a esta tierra para traer paz y tranquilidad. Bien, dicho esto, pues pasamos a lo siguiente. Somos, repito, Faith Orthodox Baptist Church. Estamos situados en el sur de San Antonio, 1623 Byron, en San Antonio, Texas. Aquellos que quieran compartir con nosotros las enseñanzas, estamos aquí los domingos de 11 a 12 por cuestiones de pandemia. Los miércoles estamos de 7 a 8 de la noche, ¿sí, verdad? Son una hora nada más donde grabamos, compartimos la palabra de Dios con aquellos que están aquí y con aquellos que gusten oírnos, escuchar, porque oír y escuchar hay una diferencia. Escuchar, escuchamos ruidos, escuchamos esto, escuchamos lo otro, pero cuando decimos oímos fue atentamente. Entonces pongamos la atención, porque la palabra de Dios en Romanos 4:17, me parece, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4:4, debatiendo con el enemigo, le dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿de quién es la palabra de la Biblia para nosotros? Nuestra creencia, nuestra fe, donde estamos fundamentados en la Biblia, en la palabra de Dios, en Cristo Jesús
en el Padre y en el Espíritu Santo. Bien, esta mañana vamos a continuar con este estudio que estamos llevando a cabo en Romanos, o aprendizaje, o como usted quiera verlo. Es enseñanza espiritual para aquellos que deseen hacerlo. Y lo que se habla aquí es tocante a la Biblia, tocante al ser humano y cómo puede cambiar su vida si usted lo desea, de la manera que usted guste llevarlo a cabo, aprendiendo, escuchando, leyendo, y vamos a ver que la sabiduría es poder, ¿verdad? Conocimiento es el saber el qué estamos haciendo, porque si no sabemos qué estamos haciendo, entonces no hemos entendido nada. Entonces continuamos con esto y vamos adelante. Principalmente permítanme hacer una oración y le voy a pedir a ver si que prepare la lectura, la va a llevar ella a cabo para que me ayude. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, en este día, por tu amor y misericordia, Señor. Nos has permitido abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día. Bendice tu obra, tu palabra, enternece corazones. Háblanos de una manera que podamos entenderlo, y enternece y caiga humildad en nuestros corazones para ponerlo por obra y llevarlo a cabo, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo que bendigas a nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren. A misioneros, pastores, siervos tuyos, Señor. Obreros, evangelistas, misioneros. Sé con ellos, Señor. Más en estos momentos que estamos entrando en una etapa dura y difícil. Ponemos todo en tus santas manos. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, vamos a pedirle a ver si que nos lea la lectura, por favor. Vamos a leer 4 versículos nada más, el capítulo 7 de Romanos, del 17 al 20, por favor, Betsy. Dice la palabra de Dios: la manera que ya no obró aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo que el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Gracias. Sino el pecado que mora en mí. Es una enseñanza acerca de cómo poder dejar de ser esclavos del pecado. ¿De qué habla el apóstol Pablo? Precisamente que nuestra carne está sujeta, mientras vivamos en este cuerpo, a emociones, a sentimientos, a pasiones, y podemos caer si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Romanos? Bien, pues vamos a empezar. En el libro de Romanos comienza en el versículo 17 diciéndonos algo que hemos visto anteriormente, desde el 7 al que vimos, al 16, ¿verdad? Hemos visto acerca de la ley, por qué era la ley, por qué fue quitada la ley, de qué manera y por qué. Y entramos a la gracia, por quién y para qué, ¿verdad? Dice el 17, de manera que ya no obro yo. Si yo realmente he aceptado a Cristo como mi único y vasto Salvador, no debe haber ese problema. Dice Pablo, de manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí, ¿verdad? El pecado que mora en mí, el pecado que está en mi persona, en mi cuerpo, en mi ser. Por eso dice Romanos 3:23. Es algo muy importante que tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios acerca de todo esto. Porque es un asunto que no nomás le pasa a una persona, sino, ¿qué dice la palabra de Dios? Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, ahora el 6:23. Vemos cómo estamos todos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Romanos 6:23 dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mas la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. Pero ¿cómo se logra esto? Si todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Un pecado que empezó desde la creación, por la desobediencia de nuestros padres terrenales, ¿verdad? De la carne, de la humanidad.
Adán y Eva. ¿Verdad? Entonces muchos dicen que es el pecado original, otros le dicen el pecado heredado. Tiene una consecuencia como una epidemia que fue contaminando la humanidad en sí a toda, el pecado, y pero llega a lo que dice ahí en 3:23 de Romanos. ¿Más Dios qué? La segunda parte, 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva de Dios, más el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo ahí con esto? De que debemos ver de qué manera llegamos a Cristo Jesús. Debe haber un entendimiento de lo que estamos llevando a cabo. ¿Por qué? Porque Juan 3:6, ¿qué es lo que nos dice? Son dos aspectos de nuestro estado en este mundo, ¿verdad? A que podemos llegar. Estamos en el primero cuando no hemos conocido la verdad. ¿Qué dice? Juan 3:6 dice la palabra de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne, gracias, mija, carne es. O sea, el nacimiento de nuestros padres terrenales. Cuando yo nací de mi madre, pero por mi padre. Entonces, nací de que de deseo humano, de mujer y varón. Entonces, ¿qué heredo yo al nacer de unos seres humanos así? El pecado original que trae toda la humanidad. Y cada ser nacido de hombre y mujer en este mundo obtiene o recibe una herencia. Nada agradable, nada buena. El pecado original. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que nos dice la palabra de Dios precisamente aquí en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Pero hay otra cosa más importante. Nacemos, crecemos y llegamos a ser personas adultas. Ahí en 1 Corintios 2:14. Porque hay algo que no entendemos nosotros todavía. Hay algo que nosotros todavía estamos sin entender. ¿Verdad? ¿Qué dice? 1 Corintios 2:14 dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Amén. Déjeme aclarar, gracias, amiga. Un punto aquí dice, mas el hombre animal, no se ofenda. Es una comparación. Nosotros cuando no tenemos el entendimiento, el razonamiento de cómo actuar para encontrar la vida eterna y poder de entender, discernir, entender las cosas de Dios. Nosotros dice, bueno, ¿por qué animal? Un animal no razona. Un animal no tiene pensamiento. Ahí en Pedro, no me acuerdo, segunda de Pedro 2, acerca del perro, dice, ¿verdad? A ver, hay un versículo ahí que puede ponerse ahí. Y se oye muy feo, pero no es precisamente un insulto, es una enseñanza. ¿Qué dice? El proverbio. Sí, proverbio. Segunda de Pedro 2:22 dice la palabra de Dios, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro se vuelve a su vómito y la porca lavada a revolcarse en el cieno. Gracias, mijo. ¿Qué es lo que está diciendo la enseñanza? No está diciendo ustedes son esto, son lo otro. Simplemente está lo que está diciendo los perros por naturaleza, los animales, pero por naturaleza son animales. No tienen razonamiento. No hay entendimiento, no hay cómo enseñarles que cambien de su naturaleza. Pero a nosotros nos está diciendo, es que tienes que cambiar tu naturaleza carnal. ¿En qué forma? Bueno, pues vamos viéndolo. Porque pongamos atención, porque se necesita una disposición para querer escuchar, para querer entender que Dios nos da el remedio para este mal. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Dice, más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿De quién? Del Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Del Espíritu Santo. Dice, porque le son locura. Y aparte dice, y no las pueden entender porque se han de examinar espiritualmente. ¿Cómo vamos a examinar
espiritualmente algo que todavía no entendemos, no queremos, ni atención ponemos. Es algo muy necesario que el ser humano entienda que somos tres partes. El espíritu de vida, que es el que está en todo ser humano, vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo vuelve al sepulcro, a la tierra más bien. Pero el alma, que es lo que está dentro de cada ser humano, ¿a dónde va? Muchos dirán, donde Dios quiere, donde Diosito quiera. No es donde ni Diosito ni donde Dios quiera. Dios quiere que todos entendamos y lleguemos al conocimiento de la salvación para nuestra alma. Por eso Dios mostró su amor, como dice allí en Romanos 5:8, dice, más Dios encarece su amor o engrandece su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y allí mismo, ¿lo tienes? Dice así, ¿me lo lees? Romanos 5:8 dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por nosotros y no nomás murió, no te vayas de ahí. No nomás murió, sino que resucitó. ¿Y resucitó para qué? ¿Qué dice Romanos 5:1? Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es un regalo de Dios, 16:23. Porque es un regalo que Dios nos da. ¿A quién? A su Hijo, para que encuéntrenos el camino. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 3:16, ¿verdad? O 14:6. Juan 14:6, dijo el Señor. Juan 14:6 dice la palabra de Dios. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo vamos a llegar al Padre si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón? No lo dejamos que reine el Espíritu Santo en nuestro ser. Hacemos lo que queremos, no queremos escuchar la palabra de Dios, y hay algo tan importante lo espiritual, porque lo terrenal aquí se queda. Nada nos llevamos, ni un huesito, ni sangre, ni carne. Nada nos llevamos, ni riqueza, ni tristeza, ni viles, ni deudas, ni nada. Lo único que nos llevamos es la conciencia, el conocimiento de sabernos hijos de Dios. De saber que tenemos una familia terrenal, que vivimos en este mundo. ¿Hay conciencia después de muerte? Según la palabra de Dios, sí. ¿Dónde lo dice? Bueno, no recuerdo, pero está la parábola del mendigo y el rico y el mendigo, ¿verdad? Que cuando estaba el rico en sufrimiento, pedía que Lázaro le diera con el dedo una gota de agua. Además, pedía que mandara a alguien, a Abraham, que mandara a alguien a avisarle a sus 5 hermanos que tenían. ¿Lo tienes? ¿Lo lees, por favor? 16:19 en adelante dice la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole a Abraham, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está entre nosotros y vosotros, y los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y dijo, ruégate pues
padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice a Moisés y a los profetas, óiganlos. Hasta ahí, hasta ahí. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que estamos entendiendo ahí? Era un rico y murió, ¿y qué se llevó? Para empezar, no se llevó nada, pero llevaba con el conocimiento de qué. Dijo, manda a alguien a la casa de mi padre. ¿Para qué? ¿Por qué más bien? Porque tengo 5 hermanos. ¿Pero para qué? Para que ellos no vengan aquí. ¿Dónde estaba? En el infierno. ¿Se llevó sus riquezas? No se llevó nada. No se llevó nada. ¿Se llevó su cuerpo? No se llevó su cuerpo. ¿Qué era lo que estaba ahí? El alma, tanto del rico como el del pobre. ¿Qué le pedía que hiciera Lázaro por él? Cuando él no se acordó de Lázaro, del mendigo, cuando estaban en vida. Él gozó sus riquezas, ¿pero qué se llevó? Que decía que aunque sea con un dedo. Y luego le dice a Abraham, porque este personaje que es aquí en esta escritura, es una persona real. No es un mito, no es un cuento, no es una historia, es una verdad, porque da nombres, dice, y era judío. ¿Por qué judío? Porque le dice a Abraham, Padre Abraham. ¿Cómo se refirió a Abraham? Padre Abraham. ¿De quién es Padre Abraham de la fe? De los judíos y de los creyentes. Por eso nuestro padre también Abraham de la fe. ¿Qué más dice? Dice, envía a alguien que le advierta a mis hermanos para que no vengan aquí. Pero ¿qué le contestó adelante? ¿Qué le contestó Abraham? Dijo, a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué más dice? Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Amén. Si no oyen, ¿a quién? A Moisés y a los A profetas. Moisés y a los profetas. Aunque se levante uno de los muertos, no le creerán. Déjame decirle una cosa. Cristo resucitó de los muertos. ¿Cuántos han creído? ¿Para qué resucitó de los muertos? Para vencer la muerte y para justificarnos. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Y agregamos, Señor nuestro. Es necesario que entendamos que no estoy pidiendo nada yo para mí en lo personal, ni para la obra que debería, pero no, porque Dios provee lo necesario. Lo que se trata es de que se entienda, se comprenda, se amplíe el entendimiento y el conocimiento de la necesidad que tiene todo ser humano de reconocer que es pecador y que necesita reconciliarse con Dios por medio de Cristo Jesús, para salvación de su alma. ¿Para qué? Para que no vaya al tormento. ¿Para qué dijo este hombre rico? Para que tengo 5 hermanos, para que no vengan. ¿Qué dijo Abraham? A los profetas de Moisés tienen, óiganlos, y está escrito en la palabra de Dios. Óiganlos, porque aunque se levantara uno de los muertos, no le creerán. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos hemos aceptado el llamamiento a salvación de nuestras almas? Es muy bonito encargarnos y hacernos responsables de nuestras necesidades personales en este mundo. Es muy bonito tener. ¿A quién no le gusta tener riqueza y abundancia? Dios no está en contra de eso. Dios está en contra de que nos olvidemos de las cosas espirituales y que nos enamoremos de las riquezas. Porque el amor al dinero, porque el amor a las riquezas, unos tienen sus dioses, que es de las riquezas, dice la Biblia, le da un nombre muy feo, pero es el Dios de las riquezas. Pero ¿qué ha pasado? Lo que dice 2 Corintios 4:4. Eso es lo que ha pasado realmente. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. ¿Quién ha cegado los entendimientos? Gracias, hijo.
¿Para qué? Para que no entiendan, para que se cierre la mente. Tú crees esas patrañas. Es triste ver cómo se ha dejado a Dios en un lado cuando el futuro de todo ser humano es la eternidad, sea para bien o sea para mal. ¿A quién le va a gustar estar en tormento todo el tiempo eternamente? Sufriendo porque no tuve 100 años, tuve 80 años, tuve 50 años, tuve 20 años para arrepentirme y reconocer que soy creación de Dios, que vengo a ser hijo de Dios solamente cuando entiendo que Cristo es el único y vasto Salvador. Dice 1 Corintios 14, no, Romanos 8, 5 y 7, al 7, 5 al 7, Romanos capítulo 8, del 5 al 7. Romanos 8, 5 al 7. Uh-huh. Dice la palabra de Dios: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ni tampoco puede. ¿Qué dice? ¿Qué dice Santiago 3:15? Dice la palabra de Dios que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Sino terrena, animal, diabólica. ¿Cuál es sabiduría? Hay personas muy inteligentes, muy astutas, pero nada más. Es sabiduría terrenal. Necesitamos entrar a lo espiritual para que poder entender. No sé por qué apunté 1 Corintios 1:18. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es, a saber, a nosotros es potencia de Dios. Gracias, mija. Es a saber a nosotros, a quienes, a los seguidores, a los que hemos aceptado a Cristo, a los que hemos entendido, no nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros. Hemos dispuesto a entender por qué Dios muestra su amor así, de esa manera. Hemos tenido la intención y el deseo de conocer en algo ese gran amor de Dios hacia nosotros. Porque nos ama, porque nos bendice en vida, porque estamos a prueba en vida, sean los años que sean, estamos trabajando para ser transformados, como dice Romanos 8:29. Estamos siendo transformados cada día de nuestra vivir en este mundo. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero estamos siendo transformados cada día. En Filipenses 1:6 nos da una confirmación muy amplia acerca de todo esto. Vamos a ver qué dice Filipenses 1:6. Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó en nosotros esta buena obra, la perfeccionará hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya seremos perfectos. Ahorita tenemos fallas, pero ¿qué es lo que se necesita? Tomar en cuenta lo terrenal, ciertamente. Se necesita dinero, se necesita dinero. Se necesita trabajar, se necesita trabajar. Inclusive la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. ¿Y para qué puso Dios a Adán en el huerto? Para que labrase la tierra. El trabajo fue establecido por Dios. Pero una cosa es que establezca el trabajo, pero no la exageración de llegar al grado de ambicionar más allá, a grado de quitarle a los demás lo que tienen para poder tener yo. Ambicionar indebidamente, robar, engañar, transar. Con Dios no hay eso, que no tranza no avanza. El que no avanza es el que no quiere espiritualmente. En el mundo podrás ver muchas cosas, pero déjame decirte que cuánto tiempo lo veremos. 80, 70, 50, y lo he dicho y lo repito porque la Biblia es repetitiva.
porque el ser humano es como la flor, dice, como la hierba. En la mañana florece, crece y florece, en la tarde se seca y es cortada. Nuestra vida no es tan larga, pero tenemos que estar conscientes, porque muchos dicen, que a cabo nos moriremos, ¿sí? Nos moriremos. Yo no sé si usted ha oído muchos en el mundo, una enseñanza que no tiene nada de sabiduría espiritual. Comamos y bebamos, que a cabo nos moriremos y no pasará nada. ¿No? ¿Sí? Daremos cuentas. ¿A quién? ¿Qué dice Gálatas 6:7? Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto también segará. Entonces, que advertidos estamos. Tenemos una vida para vivir, para gozar esta creación, pero no para andar haciendo cosas en contra de nuestro cuerpo, contra las cosas espirituales de Dios. Porque todo lo que hacemos, sea como nos portemos, si tomamos, si nos drogamos, nos encadenamos a esas cosas y al final, ¿en qué terminamos? El que bebe mucho termina con una cirrosis tremenda, su hígado, su cabeza, su mente, su ser. Los que se drogan, ¿cómo terminan? Y no estoy juzgando a nadie y no me alegro por eso, pero déjame decirte que Dios tiene la solución para todo. Si tú te dispones a creer y a querer conocer más de las cosas de Dios. Y si Dios tiene el poder para con su palabra haber hecho todo, para abrir un mar, para destruir una ciudad, para levantar a muertos, ¿qué no podrá hacer Dios? Pero ¿qué se necesita? Fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Si no te dispones, entonces tu carne va dominando. El cuerpo es como un niño chiquito. Le des algo y quiere más, y más, y más, y más, y más. Las cosas, todas las cosas en exceso hacen daño. Todas. Entonces, ¿cómo debemos de tratar de entender las cosas? Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no podemos examinar y ver las cosas que Dios ve para nuestro beneficio. Porque estamos llenos de pecado, la carne nos controla, la carne nos lleva. ¿Qué es lo que utiliza el enemigo para tirarnos cuando andamos queriendo cambiar? La carne, nos la avienta enfrente. Tú hiciste eso y nos acusa y nos dice, pero el Señor está ahí puesto y pronto para socorrernos. ¿Por qué? Porque nos ama de tal manera. Por eso dice Juan capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. ¿Qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. ¿Cómo podemos dominar la carne? Por lo espiritual. ¿Y quién nos ayuda? El Espíritu Santo de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 7 de Romanos 8 y 7 que leímos ahorita? Dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede sujetarse mientras no tengas el conocimiento de que lo espiritual es importante y no permites que Cristo se corone en tu corazón como rey y te quites tú de ese trono y lo dejes hacer. ¿Qué dice 1 Corintios? Vamos a leer algunos cuántos versículos, pero es necesario. 1 Corintios capítulo 2 del 6 al 16, 10 versículos, pero pongamos atención, es una lectura muy importante. Dice la palabra de Dios, pero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gracias. Tremenda enseñanza, y si no lo entendió, regrese el video y repítalo. Tenemos la mente de Cristo. ¿De qué manera podemos entender lo espiritual? Cuando nos disponemos a aceptar a Cristo como nuestro único y vasto Salvador, de manera que el Espíritu Santo de Dios venga y more en nosotros. Pero es muy necesario que nosotros entendamos que debe haber un cambio. Ahí en Juan 3:3 nos da una enseñanza tremenda nuestro Señor Jesucristo, hablando con un maestro de los judíos. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Amén. De cierto, gracias. De cierto te digo. Es muy importante entender estas frases cuando son dichas por el Señor Jesucristo, porque afirma que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Quieres tú conocer lo espiritual, entender lo espiritual de Dios, o quieres conocer las otras cosas espirituales, sobrenaturales, paranormales del mundo? Depende de ti. La palabra de Dios nos dice muy claro. Jesús, y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que vemos ahí? Si nosotros leemos toda la historia, si quieren ver esta historia de Juan, véanla ahí. Está precisamente esta historia que Jesús le dice a un maestro. Pero es una manera de decirlo también a nosotros, que si no entendemos qué es lo que está diciendo, dice, respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y es algo hermoso poderlo entender, porque ni el mismo Nicodemo, porque era un maestro de los judíos, muy conocedor de la ley, le dice, ¿cómo puede entrar un hombre grande, anciano, al vientre de su madre y nacer de nuevo? No se trata de eso. Se trata de lo espiritual, Nacimos físicamente de nuestros padres, pero espiritualmente nacemos cuando nosotros aceptamos y dejamos que Cristo entre en nuestro corazón, que reconocemos que Él nada más es el camino, como dice Juan 1:14, ¿sí? No, 6, 7, ya se me olvidó. 14:6, Juan 14:6. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con todo este conocimiento, este entendimiento, si prestamos atención, podemos entender porque nos disponemos y el Espíritu Santo de Dios retira todo aquello que nos puede perturbar porque nos está hablando a nuestro ser, a nuestra persona, a nuestro interior, a mi alma, a mi espíritu, a mi cuerpo le está hablando. Cuerpo, tú aquí te quedas. El espíritu de vida regresa a Dios, pero el alma, esta alma que está dentro de cada ser humano, ¿a dónde? Pues dice, mira, yo soy el camino. ¿Quieres entender? Que no sea locura la palabra de Dios para ti, que no sea locura la cruz de Cristo, sino que sea el camino que Dios preparó, la forma que Dios preparó para que tu alma y la mía tengan salvación, si queremos, si queremos. Entonces podríamos decir lo que dice Mateo 17, con lo que como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro. Vamos a ver qué le dijo a Pedro. No, yo no les enseño nada. Es el Señor el que nos enseña a todos su palabra. Adelante. ¿Lo tienes? Mateo 17, ¿qué? 16, 17.
Mateo 16:17 dice la palabra de Dios. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas mi Padre que está en los cielos. Qué tremendo, ¿eh? ¿Quién nos lo revela a nosotros? Y leímos en 1 Corintios 2, del 6 al 16, de qué manera Dios nos revela sus misterios. Para quienes, aquellos que lo seguimos, lo buscamos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? De manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo puedo vencer el pecado? ¿Cómo puedo ser triunfador sobre el pecado? Porque mientras esté en este cuerpo, el pecado me ataca. Y ciertamente, mientras estemos en este cuerpo pecador, está un alma limpia. Cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro único gozo, estamos esperando la venida del Señor para que seamos arrebatados y vivimos como iglesia y se nos dé un cuerpo nuevo similar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios muestra su amor para con nosotros. Es paciente. Él quiere que todos vengamos a la salvación. Dice en Juan 3:17, porque, ¿qué dice? Que Dios no envió a nuestro Señor Jesucristo pues esta vez a hacer algo diferente, sino a salvar a todo aquel que quiere, que dice Juan 3:17. Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén. Para que el mundo sea salvo, ¿por quién? Por Cristo Jesús. Es el único camino. Es decisión de cada uno el querer entender que Cristo es la salvación para toda la humanidad. Hay muchos en contra, hay quienes dicen que son mentiras, hay quienes ponen hasta en Facebook, se ponen a blasfemar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que María tenía un primo que tuvo relaciones con el primo y que son cosas blasfemas para el Señor. Se atreven a blasfemar no sabiendo el castigo que les espera por esas blasfemias. No les deseamos lo mal, oramos por estas personas, ¿verdad? ¿Quién puede vencer el pecado? Por eso dice Filipenses, ¿qué es? Que todo lo puedo en Cristo. 4:13. 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si en Cristo somos más que vencedores. ¿Es importante entender lo espiritual? Claro que sí. ¿Es importante vivir en este mundo? Claro que sí. Hay que trabajar. Porque el dinero es importante, pero no lo es todo. Las riquezas no lo son todos. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No consiste. Vemos la historia del rico y el mendigo, Lázaro. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Qué es lo que vemos? Cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y ya somos hijos de Dios, tengamos la conciencia, el conocimiento de que debe haber un cambio y fruto de parte de nosotros hacia la obra o el ministerio y la vida que desarrollamos en este mundo para que sea ejemplo para los demás. Porque cuando un cristiano falla, ¿qué es lo que pasa? Ofende a Dios, ofende al Señor, el Espíritu Santo. Y aparte, ¿qué dicen la gente? Y eso que son cristianos. Es una frase muy común y muy agresiva. Y eso que son cristianos. Yo les diría, y eso que son humanos. Y tienen cerebro, porque no lo entienden. Que la salvación y el camino está en Cristo Jesús. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. ¿Queremos salir de todas estas cadenas de pecado? ¿Queremos tener control en nuestro cuerpo? Pues tenemos que entender que el Señor nos muestra o nos da el conocimiento del camino para vencer al pecado. ¿Se puede dominar este cuerpo? Sí, cuando estamos espiritualmente llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a estar llenos del Espíritu Santo? Orando y leyendo la palabra de Dios, de manera que podamos agradar a Dios. Bien, muchas veces pensamos que porque somos cristianos, ya, no, tenemos que desarrollar, tenemos que dar frutos, ¿verdad? Porque no nos vaya a pasar lo que dice Mateo 7:21,
al 24. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Oradores de maldad. Dios nos da la oportunidad para que entendamos verdaderamente, genuinamente en Él, en su palabra, que confiemos completamente en Él. Pero podemos ser o parecer y no ser. Mejor seamos verdaderamente, porque Dios ya nos mostró su amor. Ahí en Mateo 12, del 43 al 45, vemos cómo obra la palabra de Dios en el ser humano, ¿verdad? Y hablo de esto porque es necesario que se entienda. Mateo 12, 43 al 45. Sí, Dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así no. también acontecerá a esta generación mala. Hasta ahí, ¿verdad? Bien, déjeme, no te vayas de ahí. Mire, estos versículos, si nosotros los leemos con Romanos 4:17, ¿qué? Sí, 4:17, ¿verdad? La fe viene por el oír. 10:17, perdón. Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Y dice Mateo, cuando el espíritu inmundo sale del ser humano, ¿verdad? Y luego vemos el versículo 50, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que hiciera la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Juan 2:24. Dice la palabra de Dios: mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos. Él conocía a todos. En otra versión dice, él sabía lo que había en ellos, ¿verdad? Él conocía a todos, ¿a quién? A todos los seres humanos. Romanos 10:17. Dice la palabra de Dios: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Luego la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nosotros no nomás escuchamos, si ponemos atentamente, oímos atentamente la palabra de Dios, hay un cambio en nuestro ser, en nuestras vidas, que tiene una repercusión eterna. Y si no, pues estamos en peligro de muerte espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que poner atención? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Por eso dice Pablo, de manera que yo no oro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y el pecado está controlando. Si nosotros dejamos que el pecado nos controle, podemos dejar todo eso ahí nada más así y dejar con esa idea. Pero déjame decirle que más adelante la palabra de Dios, en las mismas frases, en la misma porción de la palabra, que es del 7 al 25, nos da una enseñanza tremenda. Es una secuencia de enseñanzas, para que no nos quedemos con la idea de que el apóstol Pablo era dominado por el pecado. No, más adelante vamos a ver eso. El 18, versículo 18 dice, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, o sea, en mi cuerpo, ¿verdad? Sí, entendemos, no muere el bien, por tengo el querer, hacer efectuar el bien, no lo alcanzo. Cuando el pecado controla, domina completamente al ser humano, es como, ¿cómo le diré? Precisamente caer en un vicio, en drogas, en borracheras, es bien difícil para que una persona que está metida en algo de eso salga de ello si no se dispone a querer salir. Porque sin disposición personal, Dios puede poner en nosotros el querer y el hacer, pero no nos obliga a desarrollar la acción. Podemos estar oyendo como cuando mamá o papá nos hablaba, no hagas esto, y nos haciéndonos disimulados. Así es también esto.
Dios pone en nosotros el querer, pero el desarrollar, el obedecer a la palabra de Dios es de cada persona. ¿Quieres conocer lo espiritual de Dios? ¿Quieres conocer el poder de Dios realmente? Mira que te puedo decir una cosa. Dios ha hecho maravillas en mi vida. Yo ya no estuviera en este mundo si no ha sido por la misericordia de Dios. En muchas maneras. No más que no predico milagros. No predico profecías. Porque la Biblia nos habla de la profecía. Esa sí la puedo llevar a cabo. Pero no puedo decirte yo que no tienes que vivir mejor en este mundo y que los milagros, y ven y te hago un milagro. No, nada de eso. Los milagros pasan. Déjame te digo una cosa. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, lo resucitó de la muerte, estaba muerto. ¿Dónde está Lázaro ahorita? Fue un milagro. ¿Dónde está Lázaro ahorita? Y el joven de la viuda que resucitó, ¿dónde está? Ya estás muerto, ¿verdad? Por eso es necesario que entendamos. Decía, perdón, es que hubo un contratiempo con los aparatos electrónicos. Decía yo que Lázaro, el joven de la viuda que resucitó Elías, o el Señor, no recuerdo bien, ambos resucitaron un joven. Bueno, todos esos que resucitaron, ¿dónde están? Eran unos milagros. Los milagros quedan, ciertamente, necesarios sí, pero dice que los milagros eran para los que no creían en ese tiempo. Ahora en este tiempo también los milagros pueden ser para los que no crean. El milagro de salvar tu alma del tormento eterno. ¿Qué es más importante, la vida eterna o los milagros? Precisamente que el Señor ha hecho milagros en mi vida. Sí, es lo que estoy diciendo. Sí he hecho milagros. ¿Por qué no les doy tanto relieve? Porque un día me voy a morir y gracias a Dios que hizo esos milagros en mi vida. Pero lo más importante, donde está mi mayor agradecimiento, es haber entendido para dónde voy. La salvación de mi alma en Cristo Jesús. Es por eso que la insistencia, la persistencia. Pablo está hablando aquí de algo muy importante, pero déjenme decir lo que dice el versículo 18, ¿verdad? Ya lo leí, pero déjenme repetirlo. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no muere el bien, porque tengo el querer, mas no muere el bien, efectuar el bien, no lo alcanzo. Tengo el querer, mas efectuar el bien, no lo alcanzo. Quiero hacer el bien, pero no puedo hacerlo, porque el pecado me controla. Pero hemos visto y entendido que hay una solución. Hay una manera de quitar eso de nuestras vidas. Vamos a 1 Corintios 15, 57, 58. Dice la palabra de Dios, mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Ahí te quedas tantito, por favor. Dice, mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está hablando a los hermanos, a la iglesia. Estás firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque el Señor no es deudor de nadie, pero más gracias a ¿quién? A Dios. Más a Dios gracias, dice el versículo, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Somos más que victoriosos cuando nos disponemos y aceptamos querer ver y entender lo espiritual. ¿Para dónde va tu alma? Depende de dónde la quieras mandar tú. Dios ya hizo el camino. Dios ha preparado todo. Él no quiere que nadie se pierda. Porque ahí en Hechos 4:12 dice algo muy importante. Muy importante. ¿Verdad? Acerca del camino. ¿Qué dice? Hechos 4:12 dice la palabra de Dios, en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Solamente en Cristo, gracias amiga, solamente en Cristo Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los seres humanos más que en Cristo Jesús. ¿Quieres ser salvo? Depende de ti. Yo no puedo ir ahí mismo, mija, en 1 Corintios 15, donde dice 57 y 58, nos regresamos tantito y leemos el 55 y 56. Dice la palabra de Dios: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. Amén. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Ya que la muerte, ¿cómo dice? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y la potencia del pecado qué? La muerte, la potencia. Y la potencia del pecado, la ley. La ley. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Efesios 2, 8 y 9. Que nos dice, ¿verdad? No es por obras. No es por lo que hagamos nosotros o podamos hacer. En un esfuerzo natural del ser humano no alcanzamos nada. No hacemos nada. ¿Qué dice? Efesios 2, 8 y 9 dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Y repetimos lo que dice el 57 de 1 Corintios 15, 56. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Y podemos ir a Romanos 5, 8 otra vez. Mas Dios engrandece su amor, que si no en pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Aceptamos que Cristo murió por nosotros? ¿Lo aceptamos como nuestro Salvador? Depende de usted. Dice el 19, y vamos más a prisa, porque no hago bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Quiero ser lo bueno y no puedo. ¿Qué dice Gálatas 5, 17? Dice la palabra de Dios: porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagáis lo que quieres, versículo 18 y 26. 18 y 26, no al 26. 18 dice: mas si sois guiados del espíritu, no estáis bajo la ley. 26 nos dice: no seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. ¿Qué dice Efesios 6, 12? Es algo que nos habla sola, sin necesidad que se explique mucho la palabra de Dios. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Bueno, no tenemos una lucha contra carne, contra el primo, el esposo, la esposa, gracias amiga, sino contra ¿qué? Huestes espirituales. Es una lucha constante en la cual podemos salir victoriosos, como dice la palabra de Dios, únicamente cuando tenemos a Cristo Jesús como nuestro defensor, cuando tenemos a Dios como Padre nuestro, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios nos deja ver y entender lo que Él quiere para nosotros. Romanos 6, 14. Dice la palabra de Dios: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estéis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia de Dios, amigo. Ya no estamos bajo la ley del pecado, estamos bajo la gracia de Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué dice Juan capítulo 1, 17 y 18? Dice la palabra de Dios: porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Él le declaró, gracias amigo. ¿Dónde está Jesucristo? En el seno del Padre. Y si Él está en el seno del Padre, ¿dónde estamos guardados nosotros, aquellos que decimos que somos hijos de Dios? Con Jesucristo en el Padre. ¿Verdad? Dice el versículo 20
y voy un poquito a prisa porque no quiero tardarme mucho tampoco, si ya me tardé. Y si hago lo que no quiero, ya no lo logro yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Vamos a ver 1 Corintios 15, 50-51. Dice la palabra de Dios: esto pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Mas todos seremos transformados. Vean, qué tremendo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios ha preparado todo de tal manera que nada más la disposición es lo que falta del ser humano para entender las cosas de Dios. Porque queremos entender las cosas de Dios a nuestra manera. No, es la manera de Dios que nos enseña, porque Él es Dios, ¿verdad? Por eso, todos los hombres que escribieron la palabra de Dios, dice 2 Timoteo 3:16, fueron inspirados divinamente. La inspiración de la palabra es divinamente, porque ¿quién es la palabra? Cristo Jesús. ¿Quién es el resplandor de Dios? Cristo Jesús. ¿Qué debemos buscar? El camino. ¿Quién es el camino? Cristo Jesús. Estamos viendo y entendiendo lo que Dios quiere para nosotros. Ahora depende de que nosotros decidamos y dispongamos primeramente el querer hacerlo y el hacerlo. Porque Dios no hizo robot. Cada persona tiene su propia mente para decidir si quiero, no quiero. Por eso vimos Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el ser humano sembrare, eso mismo cosechará. Dice Filipenses 3:20 y 21. Dice la palabra de Dios: mas nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestras bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Bien. ¿Qué es lo que estamos viendo? Mas nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperamos, ¿a quién? Al Salvador, nuestro Señor, la segunda vez. Pero va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores a pedir cuentas y a dar recompensa. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios muestra su amor, su paciencia, su fidelidad para con el ser humano. Muchas veces he oído científicos, maestros, gente estudiada, que no quieren reconocer, y hasta gente que no tiene nada más que su vida, su comida diaria, porque Dios da gracia para todos. Para todos sale el sol, para todos la gracia común. Cada día Dios nos prospera en nuestras vidas con el fin que entendamos a qué vinimos a este mundo, ¿verdad? Pero debemos recordar que nuestra vivienda está en los cielos, donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, ¿verdad? Vamos a ver por último lo que dice Santiago de la libreta, Santiago 1:13-20. No podemos culpar a Dios de todo lo que hacemos, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Santiago 1:13-20. Sí. Dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, produce el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos
ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todos hombres sean pronto para oír, tardio para hablar, tardio para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hasta ahí. Es una bendición el poder entender que Dios no es un dictador, que Dios no es autoritario, es autoridad para el creyente. Para el incrédulo, la invitación al no creyente. Analiza tu vida, piensa a qué viniste a este mundo, cuál es el fin de toda cosa. Mira en Juan 3:3 lo que leímos, es necesario nacer de nuevo, dijo el Señor aquí en Nicodemo. En Romanos 10:17 la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En Hebreos 11:6 sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que en otra parte dice que la fe, la fe viene por el oír. Entonces ahí estamos bien. Ya vimos Juan 3:3, Juan 17:6 al 17. Es muy larga la lectura, pero nos dejamos como referencia. ¿Quiere aprender más de la palabra de Dios? ¿Tiene Biblia? Ponga a leer el libro de Juan. Primera de Juan, segunda de Juan, primera de Pedro, segunda de Pedro, Judas. La Biblia nos da una información completa de qué quiere Dios para la humanidad. Ahora, ¿qué quiere la humanidad para sí misma? Eso depende de cada persona, de cada ser humano. Lo he dicho, los tiempos son difíciles, no es el fin, ya hemos visto ese punto, no es el fin del mundo todavía, hasta que no venga ¿qué? Pero antes que venga el Señor Jesucristo, ¿qué se tiene que hacer presente? El hijo de iniquidad, ¿verdad? ¿Va a venir a arrebatar su iglesia el Señor? Sí, pero no va a pisar la tierra, va a estar en las nubes, luego ya vendrá. Pero ¿qué es lo que tenemos que estar enterados? Tener la seguridad de nuestras almas, las almas de nuestros hijos. Como padres, como madres, no nos gusta ver sufrir a nuestros hijos. Y a veces se nos olvida enseñarles que tienen una alma y que se nacieron, van a morir. Les enseñamos a prosperar en la vida, a vivir en la vida. Estudia, aprende. Pero se nos olvida lamentar lo eterno. Toda la eternidad. Hay que aprender de las cosas de Dios para enseñar a nuestros hijos, más en estos tiempos. Si no ha leído y tiene Biblia, vea Mateo 23 y 24, sobre todo en el 24, las señales de los tiempos. Hay mucha información para que no seamos engañados, llevados por mentiras, con apariencia de conocedores, con vendedores de libros, con gente que quieren ser popular, famosos. No digo que todos los pastores o todas las iglesias sean así, pero los hay, de que los hay. Si Satanás se disfraza de ángel de luz y sus ministros de ministros del Señor, que no pueda haber en este mundo en estos tiempos. Estemos preparados, los tiempos tan cercanos, ¿qué estamos haciendo? Velemos constantemente esperando la venida del que ha de venir. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Bendice a los oyentes, bendice a aquellos que con gusto escuchan, Señor. Ora en sus vidas, en sus corazones. A mis hermanos, suple sus necesidades en enfermedades, en tribulaciones. Sé con ellos, Señor. Te pedimos que obres grandemente en sus corazones, en sus vidas, y que no se nos olvide ser agradecidos contigo, Padre. Ponemos todo en tus santas manos, dando gracias en todo y por todo, pidiéndote por tu pueblo, tus obreros, tus congregaciones, tus ministros, tus evangelistas, Señor, tus misioneros, todos aquellos que con gusto, Señor, esparcen la semilla de tu palabra. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote protección y cuidado y suplimiento de todo lo necesario en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados.
Amén. El Señor le bendiga.